Aquí empiezo con una primera fase muy importante en el diseño del árbol. Antes de pensar en alambrar o dar forma, lo primero es limpiar. Elimino todas aquellas ramas que no aportan al diseño, ramas mal posicionadas, que salen hacia abajo, hacia adentro o que generan confusión en la estructura. En bonsái, cada rama tiene que tener un propósito. No se trata de dejar lo que hay, sino de seleccionar lo que realmente va a construir el árbol en el futuro. Después paso a la limpieza de acícula. Esto no es solo estético, también es una técnica que permite que entre más luz al interior del árbol y que las yemas traseras puedan activarse. Además, nos ayuda a ver mejor la estructura real, sin el volumen de verde que muchas veces engaña. Y por último, empiezo a definir el inicio de las ramas. Busco claridad, espacio entre masas de verde y sobre todo una dirección coherente. En esta fase no estoy terminando el árbol, solo estoy preparando la base, porque un buen diseño empieza siempre por una buena selección. En este punto me encuentro con una rama que nace en una posición contrapuesta a la rama trasera, y esto a nivel de diseño genera conflicto. Rompe la dirección del árbol y ensucia la lectura visual. Por eso, en lugar de mantenerla tal cual, tomo una decisión importante. No elimino toda la rama desde su base. Conservo la parte más gruesa y trabajo un gin. Esto tiene un sentido. Por un lado, elimino la parte que no interesa en el diseño, pero por otro, mantengo ese volumen de madera que aporta carácter y sensación de antigüedad al árbol. El gin no es solo madera muerta, es una herramienta de diseño. Nos permite contar historia, añadir dramatismo y reforzar la personalidad del bonsái. En este caso, además, me ayuda a equilibrar visualmente la composición, porque no dejo un vacío, sino un elemento que sigue aportando. Al final, no se trata solo de quitar lo que sobra, se trata de transformar lo que no encaja en algo que sí aporte. A partir de aquí entro en una de las fases clave en bonsái, el alambrado. Es donde realmente empezamos a construir el diseño del árbol. En este caso, este pino ya tenía una base de trabajo previa. En sus inicios ya se había alambrado la estructura principal del tronco y la posición general de las ramas. Pero en bonsái, el trabajo nunca se hace de una sola vez. A medida que el árbol crece, aparecen nuevas ramas, nueva ramificación más fina, y es necesario seguir trabajando sobre ella. Por eso, en esta fase, continúo el alambrado, centrándome en esas ramas nuevas, más delgadas, que van a definir el volumen y la densidad del diseño. Empiezo por las ramas principales, colocando el alambre con un ángulo adecuado, lo suficientemente firme para poder trabajar, pero sin dañar la corteza. El objetivo no es forzar, sino guiar. Cada rama tiene que colocarse en una posición lógica, con una ligera caída, buscando naturalidad. Evito líneas rectas y rigidez. Busco movimiento, ritmo y sobre todo coherencia en todo el conjunto. A medida que avanzo, voy abriendo espacios entre masas de verde. Esto es fundamental. Permite que entre la luz, que el árbol respire y que cada rama tenga su protagonismo. También voy ordenando la ramificación más fina. Aquí es donde realmente empieza a verse el nivel del árbol. No solo colocamos ramas, sino que empezamos a construir planos, profundidad y lectura visual. Después trabajo el nuevo ápice. Aquí es donde definimos la dirección final del árbol. El ápice no solo es la parte más alta, es lo que marca hacia dónde se dirige todo el diseño. Por eso lo selecciono con cuidado, eligiendo la rama que mejor continúa la línea del tronco y la coloco con intención, ligeramente inclinada, manteniendo continuidad y naturalidad. En todo momento voy ajustando poco a poco. El alambrado no es algo que se hace de golpe, es un proceso de observación constante. Colocas, miras, corriges y vuelves a ajustar. Porque el objetivo final no es que se note el trabajo, es que el árbol parezca natural. En este punto paso a trabajar las raíces, pero en el caso de los pinos hay que tener mucho cuidado.
No es un árbol al que le puedas hacer una poda drástica en raíces, sobre todo si quieres mantener su vigor. Por eso, aquí hago una intervención muy ligera. Elimino solo lo necesario, raíces largas, alguna dañada y pequeños ajustes para poder encajarlo mejor en la maceta. El objetivo no es reducir por reducir, es mantener el equilibrio del árbol. En pinos, la fuerza está muy ligada a su sistema radicular. Si te pasas en este punto, puedes debilitarlo seriamente. Por eso prefiero quedarme corto y seguir trabajando en futuros trasplantes. En bonsái, muchas veces menos es más, y en raíces, aún más. En este punto, paso a colocarlo en su nueva maceta. Empiezo añadiendo la mezcla de sustrato, buscando un buen drenaje y una base estable para el árbol. Después coloco el pino en su posición definitiva. Aquí es muy importante el ángulo de plantado. No lo coloco recto sin más. Busco una ligera inclinación que acompañe el movimiento del tronco y refuerce el diseño. Una vez definido el ángulo, añado el resto del sustrato, asegurándome de que se distribuya bien entre las raíces. En este proceso también incorporo micorrizas. Siempre aprovecho las que ya tengo de otros trasplantes de pinos. Esto es clave. Las micorrizas ayudan al árbol a absorber mejor los nutrientes y favorecen una buena salud radicular. Después anclo el árbol a la maceta. Este paso es fundamental. El árbol no puede moverse. Si hay movimiento, las raíces nuevas no se desarrollan correctamente. Por eso lo sujeto bien con alambre, dejándolo completamente estable. Y por último, palilleo el sustrato. Esto permite eliminar bolsas de aire y asegurar un buen contacto entre raíces y sustrato. Con esto, el árbol queda correctamente plantado. Ahora empieza una nueva fase, la de crecimiento y consolidación. Aquí hago unos últimos ajustes en el alambrado, pequeños cambios pero que marcan la diferencia. A veces no se trata de grandes movimientos, sino de afinar la posición exacta de cada rama. Después, en la primera rama, me encuentro con dos ramas que se superponen, y esto genera un problema de diseño. Se pisan visualmente y pierden claridad. Por eso tomo la decisión de eliminar una de ellas, pero en lugar de cortar sin más, la trabajo como hojín. De esta forma, elimino el problema, pero sigo aportando carácter al árbol. Y ya en este punto puedes ver el resultado final. Un árbol con una estructura más clara, más ordenado y con una dirección definida. Ahora sí, el diseño empieza a tener sentido.